Voy a lanzar la Pero transmisión. Vamos a ibas lanzar de nuevo. sobrado, de todas maneras, ¿no? Cuando has visto ahí las propiedades, no iba saturado. Sí, No. exactamente. Eso es lo que me ha extrañado un poco. Bueno, pues nada, estamos de vuelta. Sentimos las dificultades técnicas. Por lo menos hemos recuperado el tiempo que falta. O sea, Sí, parece que ha cargado ya correctamente. Y nada, vamos un poco a hacer el, repaso de posiciones. el repaso de posiciones. Pues nada, tenemos a Dusan Milatorovic en primera posición, le sigue el ruso Artem Pokovsky, Manuel Alves, que bueno, está en tercera posición, y bueno, y vemos que Manuel López ha ido escalando, está en cuarta posición, y Luke Musto, que le sigue, que era con el que estaba luchando todo el tiempo, pues ahí está, en quinta posición. Sigue Vladisejevic y Chefo Performance, Antonio Alonso, Luis Sousa, y cierra la décima posición Alejandro Díaz Reina. Pues nada, esto es un poco lo que hay. Vemos que ya se han establecido un poco las posiciones con más normalidad. Sí, el López es el que Manuel Gómez más pronto recuperado de momento, está claro. Nos hemos ido que estaba en noveno y ya lo tenemos octavo. Y parece que se está ahí a punto de interceptar, ¿no? A Alves. Roberto, comprueba el YouTube porque me parece que no estamos emitiendo. Me sale. Me sale Pues la estoy en ello. retransmisión desde cuando empezamos. Sí que se ve, sí que se ve. Sí que se ve. Seguro. Vale. Si te cuadra con lo que estamos emitiendo, genial. Sí, correcto. Es que a mí no me Vamos cuadra. un par de segundos detrás, lógicamente, Vale, pero bien. perfecto. Voy revisando yo también de mi PC. Pues nada, es que ya con las dificultades técnicas pues estamos aquí un poco despistando. Vale, pues nada, efectivamente lleva razón, ahora se me carga. Pues nada, un poco lo que comentábamos, el Manuel López, que está un poco luchando por remontar, está ya... Está a punto de interceptar a Alves. Pero Sí. el podio está disputado, ¿eh? Están todos en un pañuelo. Claro, es que Están están todas ahí las, en 3-4 están todos, los segundos. 5. Sí. 3 segundos están 5 pilotos. Y el grupo secundario, que son 5 más, que ya van, son 10, están a nada, ¿eh? Sí. Claro. Estamos a mitad de carrera ya, ¿eh? No es que hayamos a 3 minutos ni 4. Sí, quizás ahora, como comentaban los compañeros de YouTube, en 4 o 5 minutos se va a empezar a ver un poco La estrategia de desgaste, claro, ¿no? la estrategia, el cuidado de los neumáticos, el consumo. Y bueno, sobre todo entiendo que los neumáticos más que el consumo se va a empezar a ver. Uy, ha habido un largo ahí, ¿eh? Sí. Vamos, era alguien que entraba, Ah, no, parece que entraba a boxes. sí. Alguien lleva, pues mira, alguien lleva una estrategia de... Pues Manuel Alves, ¿era? Porque Manuel Estoy viendo si, López se puso en tercero. a ver si me indica... No, Manuel Alves sigue en pista. No sé quién puede ser, no me lo está indicando realmente aquí. A ver si era un piloto que venía, digamos, con vuelta. Sabes que igual era un doblado. Sí, vamos a repasar un poco la parrilla, pero no parece que haya nadie ahora mismo en boxes. Pues sí. Tenemos 2, o no sé si este Peugeot es un abandono. Es que ahora tampoco, efectivamente, no sé si es abandono. El último, Brisacho al último, o sea que seguramente es un abandono. Vale, estos son compañeros que Pues han abandonado. acaba de salir el Peugeot. Sí, pues no, mira, pues estaban todos cambiando. Alberto Vicente. Pues sí que están jugando la estrategia del neumático, desde luego. Claro, ves, es que esto luego, así a nivel de presentador, vamos a decir, no te das cuenta hasta que no lo ves en pista, ¿no? Cuando ya has entrenado sí que tienes muy claro que sí es evidente que tienes que parar a cambiar ruedas o si no, ¿no? Recordemos que está el factor de multiplicación de
desgaste, Eso es. que parece que no y realmente influye una barbaridad. O sea, es que con el por dos a la que estás a ritmos muy, muy altos, los neumáticos desaparecen. Y ahora mismo no sabemos si desde cabina, digamos, que no sabemos si la mayoría de gente va a parar o si la mayoría de gente no va a parar. O sea que tenemos esa duda Sí, sí, también. sí. Hombre, ahora cobra un poco de sentido porque quizá Emanuel no ha ido apretando tanto al Claro, principio. Tú has dado una estrategia inteligente de Mantenimiento, consumo moderado, efectivamente, y poco a poco remontar. a ver, pues sí. una cosa que parece clara también es que viendo los tiempos por Aunque fuera, mira, creo que acaba de entrar ¿Qué ha pasado? ¿Es algo le ha boxes o le ha pasado, dice pasado que algo? entra en boxes. A ver si podemos ver a Manuel, que está décimo ahora. Y no sé si está décimo vale, por box. está Sí, entrando ahora box. en boxes, pues me parece una estrategia, no sé, yo creo que se puede conservar y se puede llegar. No Paran sé, tarde, ¿no? Paran tarde. O sea, claro, es que quedan 11 minutos. No si sé, vas a parar, yo pararía en medio. Y que más claro. rueda en todas Sí, sí, partes. efectivamente, o paras en medio o no paras, pero parar ya cuando quedan. Pero bueno, Igual no eran conscientes, o no lo han probado, o no sé, o ha cambiado algo O con la la lucha y la pista. emoción, Sí. puede la lucha y ser. la emoción de la primera carrera, no miraban. Bueno, pues ahí sale Manuel López. Vamos a ver, de momento está en P16, vamos a ver dónde se sitúa cuando se incorpore a pista. Lo que iba a comentar es que lo que hablamos del ritmo, mientras que la manga anterior, la vuelta rápida estaba en 2.14 bajo, 2.13 alto, 2.13.8. Los troce altos, sí. Ahora la vuelta rápida está en 2.15.8, o sea, 2 segundos más lento, con lo cual se nota que están midiendo mucho las fuerzas y el desgaste en los pilotos. O sea, están teniendo en cuenta realmente que esta manga Correcto, porque es el ritmo es, sí, sí, francamente más lento. 2 segundos, vamos, bastante. También es verdad que no han podido rodar digamos, con aire limpio los primeros, porque estaban Sí, dentro de los grupos, entonces sí, sí, igual sí, también sí. les perjudica un poco, no lo sé. También, porque realmente esta categoría es eso, ¿eh? Si tú eres en definitiva solo un segundo más rápido que otro piloto, recordemos, en un circuito de una vuelta de 2 segundos y pico, hay de 2 minutos y pico, o sea, un circuitazo, no es una vuelta Sí, sí, son 5 corta kilómetros para y medio. nada. Pues con esa diferencia, que en definitiva equivale a 0,1 décima por curva, es dificilísimo adelantar. Entonces un piloto que sea un segundo más lento que tú te puede hacer un tapón muy importante en esta categoría. Bueno, ahí vemos este Cuesta, grupito, cuesta. que ahí siguen. Bueno, mira, Otro a box. otro que entra a boxes. Mira, Este es Serjovic. el amigo de Roberto, Nenad Vladislajevic. Roberto, si me atraganto, si me, me vas a pagar tú el médico. Pero tú no lo has dicho ni una vez. Bueno, sí, pero vemos que parece claro, ¿no? Que la gente opta Vladijasevic. por. ¿Cómo? Repítelo. Vladijasevic. Muy bien, correctísimo. No sé si es Seguramente. así, pero vamos. Bueno, Pero ahí me he quedado. como no, que estamos, os decía eso, que parece que la opción de entrar a boxes no es tan excepcional. Yo pensaba que iba a ser algo más, Yo creo que más de uno más no va a excepcional. entrar. Ahí está, mira, Artem Budboski, que Yo iba creo que, también de por los ejemplo, primeros. Alejandro Díaz Reina, yo estoy seguro de que a estas alturas ya no entra. Y Manuel Alves tampoco. Manuel es un piloto que Tampoco. cuida mucho, lo comentaba ayer Frank, ha corrido mucho con él y dice, bueno, Manuel cuida mucho los neumáticos. Vamos, Y lo que ha comentado Modes, seguro que él no entra. si tú estás, a no ser que se decaigan los neumáticos, porque lo ha dicho Modest, si una estrategia de cambio de neumáticos no se entiende parar al último tercio de carrera. Para eso paras la mitad y vas a fuego, ¿sabes? Sí, Es un poco, sí, curioso. sí, 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 sí. Bueno, Bueno, igual pues también han improvisado, lo típico de que según el ritmo que te encuentras en la carrera, pues si igual trazando como tú trazas, también gastas la mitad que metido ahí en un grupito luchando, que vas frenando a destiempo o lo que sea y te gastas el sí, grueso. sí, sí, está claro. Depende de la condición de cada carrera, de si te toca más lucha, menos lucha. Vas a sufrir, ¿no? Los neumáticos más o menos. Exacto. Pero bueno, vemos ahí Sí, vamos. que Manuel Alves pues está ahí intentando alcanzar a Miradovic. Y bueno, está a 8 segundos, ¿eh? Aunque se acerca en algunos tramos, ¿no?
Milo Radovic. Y sí, justo que parece que cace a alguien, ¿no? Sí, Otro ha entrado a está boxes. ¿Quién es? detrás de Manuel Alves. Ha entrado Mila Radovic, ¿no? ¿Quién ha entrado? Sí, creo que ha entrado. Sí, correcto. Mila Radovic se ha entrado ahora a boxes. Mira, ahora tenemos 4 marcas o 5 en las 6 primeras plazas, ¿eh? Tenemos todas las marcas: Hyundai, Honda, Cupra, Honda, Volkswagen. Eso es el Alfa, no llego ni a verlo de pequeñito que me sale el logo. Y Checo Performance, creo que también puede ser que haya entrado. Sí, porque también Sí, está bajando posiciones. O tiene un accidente o está entrando en boxes. sí, ahí lo vemos, que está esperando ahí que le ponga la gasolina y ya sale. Y nada, y Dusan Miradovic, pues creo que también está un poco en la misma situación, con lo cual, bueno, claramente vemos que ahora sale. Pues nada, vemos que Manuel Alves se hace con la cabeza. Y nada, aquí tenemos una panorámica, ahí lo vemos con el Hyundai blanco, pues a 2 segundos y pico del Gusto. Y, mira, Chef of Performance le acaban de marcar un drive-thru por Uy, no qué pena. respetar los límites de velocidad en boxes. Ya las velocidades que tuviera, pues lo va a tener ya más complicado, ha caído al puesto 14 y ya más para abajo. Pero bueno, vemos que efectivamente Manuel Alves con su estrategia de no entrar, que antes. En un momento recordemos que son 3 vueltas escasas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, lo van a pasar mal, pero bueno, Manuel Alves es un piloto que cuida mucho las gomas y parece Sí, pero ser hay un que. detalle. Por Sí, ejemplo, y perdona que te corte, sí. Manuel López está en posición 10, pero es que está a 20 segundos del 9, ¿sabes? Y está, pues eso, a un minuto de la cabeza. Es que es imposible así. Claro, es que eso es, Aunque ¿no? vayas casi en la llanta. La estrategia, vamos, yo creo que en otras Funny Cup, en este formato lo hemos visto, la estrategia no es entrar a cambiar en una manga de 30 minutos. La estrategia es conservar, es maximizar tus neumáticos y aprovecharlos. Porque aquí tienes a Manuel López, efectivamente, después del dominio de la primera manga, pues ahí está bastante lejos de una posición ahora y con muy pocas posibilidades, tener que pasar un desastre. En cambio, Manuel Alves, Luis Gusto y Orlando Tillero, junto con también Alejandro Díaz, pues bueno, esa estrategia de conservar neumáticos, pues Tú seguramente fíjate se van a que quedar. Andrés Bauer, que se veía que puesto en P23 por un accidente o algo, ya está en P7. Imagínate cómo está el tema. Claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A que es también una cuestión de esa estrategia, ¿no? Muchos pilotos quizás han querido optar por un poco neumáticos frescos, quizás poder apretar más, pero creo que se está demostrando que realmente no es la estrategia adecuada. Es que a veces puede parecer, porque cuesta mucho controlarse como piloto, pero puede parecer mala estrategia perder 3 segundos por vuelta, que es un mundo de ritmo lo más lento que puedes ir si tú decides ir rodar 3 segundos más lento que tu vuelta rápida. Pero es que al cabo de 10 vueltas solo has perdido 30 segundos y cambiando ruedas vas a perder 45 o un minuto seguro. Entonces, ahí está un poco la magia, ¿no?, del piloto, de darse cuenta de que en realidad puede ir mucho más tranquilo y optar por no parar. Pero a veces es eso, que te metes en un equipo de 2 pilotos o alguien que entrene solo, pues a entrenar y te quedas como tú mismo te haces el mensaje de que hay que cambiar ruedas por narices, ¿no? Y te quedas con eso en la cabeza y bueno, pues entraré en la vuelta 15, ¿no? Y pues mira, aparecen 3 o 4 que deciden rodar mucho más lento y desgastar menos y al final pues esos son 20 segundos menos, que es lo que cuenta. Sí, 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 sí. Bueno, parece que esto ya se va aclarando. 2:46, queda esta vuelta y una más. Manuel Alves, que ya está en torno a los 8 segundos de ventaja de su compatriota Montenegro. Le gustó un segundo más. Y arriba con una cuarta posición, la verdad, ya bastante alejado de ese parece ser del podio, si no pasa nada. No, está ya bastante claro.
al que casi le sale San Manuel López, que ya se ha puesto séptima posición. Pero claro, tiene todavía delante Es que Andrés demasiado tiene a 50 segundos Andrés Bauer. Por eso te digo, ya está demasiado lejos Andrés. Es que tendría que recuperar 50 Andrés Bauer, más 8 o 10 Lazarini, Sí, más no, otros 17 justamente de Sánchez Costa. es el primero de los que ha cambiado neumático. Así de claro es. Sí. Pero bueno, es lo Pueden que... tener algún susto, de hecho, Algunos, como sí. vale. Y salirse, efectivamente. Claro, sí. No, o Orlando Tejero y Luke Musto, La lucha, sí. en la lucha esta de las últimas vueltas, te llevan los coches muy desgastados, puedes tener un error de, yo qué sé, una frenada más larga. Sí, la van a sufrir, ¿no? Y Este último minuto. bueno, o que Alejandro salga beneficiado, ¿no? De una salida de pista sencillamente, pues igual le toca la lotería a Alejandro y hasta ahí. Sí. Esto, las carreras, además, en la última vuelta acostumbran a haber siempre algún incidente de más. La gente se pone nerviosa por el hecho de ser la última vuelta, ¿no? No sé, haces errores propios y errores de la lucha, ¿eh? De hecho, se nota Manuel Alves bastante suavecito. Fijaros cómo conduce ahora. Ha rebajado, dice, además debe llevar el coche si no ha parado. No sé si tendríamos opción de ver su indicador, su marcador. Si igual lo lleva ahí puesto y todo. El velocímetro. Sí. Creo que no se puede. Vamos a ver si hay otra cámara anterior, pero se desglosa. Ya lo dice, precisamente para que puedas acabar de ver la información. Exacto, como en la vida real, que la cámara nunca. La esta otra pantallita. vista lo ves que bueno, sí podemos ver el detalle incluso del volante, ¿no? Y ves el monitor, la pantalla blanca, pues te das cuenta la barra de revoluciones exige. ¿Ves? La barra naranja. Es de Atrezzo, nos está enseñando un folio de Atrezzo, ¿eh? Eso es. Manuel Alves la ha puesto él ese folio pintado, seguramente para proteger su... Creo que estaba intentando llegar con el tiempo a cero para no dar otra vuelta, pero no ha podido ser. Sí, bueno, eso es complicado hacer. Yo alguna vez he intentado en el arranque, pero al revés, por ser el último, decir, no quiero dar otra. Alguien se ha salido. Una salida. Sí, alguien ha salido. Manuel López es low down. Está ahí al límite. Y otra salida, ha habido dos salidas. Estamos viendo efectivamente, pues eso, ya lo mal que se pasa en las últimas vueltas. Y bueno, estamos viendo que parece que Orlando Tejero ha cazado a Manuel Alves, se le ha pasado también Luke Musto. Lo vemos ahí. Pues igual que se ha salido Salves, ¿eh? Claro, ahí lo vemos. Porque efectivamente se ha puesto tercera posición. Bueno, pues qué vuelta ha dado esto, ¿no? Seguramente por esa gestión de neumáticos, algo la ha apagado, ¿no? Con una salida de pista y... Ojo, gasolina, porque rueda muy despacio, fijaros. Sí, como me parece a mí. Parece que por el sonido igual es gasolina, igual es gasolina, efectivamente. Pues va muy lento. Sí, además se le están yendo clarísimamente, ¿eh? Fíjate que está a 50 segundos, ¿no? Sí, Díaz Reina está a 15, no, es que está en el reloj así un poco raro. Bueno, sí, es verdad, la marca 10. Pero fíjate, la acaba de adelantar, yo creo que es un doblado, con lo cual debe ir en las gomas, o sin gasolina. Embragado, va embragado. Yo creo que es gasolina. Vamos a seguir al líder, a Orlando. Y Orlando y el inglés están a muy poquita distancia. Vamos a ver cómo entrar en la última curva, ¿no? Uy, se ha ido fuera. Orlando se ha ido, pues justo toma el liderato y lo va a tomar definitivamente. Porque acaba de ir la carrera. Bueno, efectivamente, victoria para Díaz Reina se ha puesto tercero, Alves está en quinta posición, luego está adelantando, Alves. Bueno, este es el final de... O se ha quedado sin gasolina, yo creo, porque está perdiendo tiempo, está parado, yo creo que Alves. Vamos a buscar a Alves, a ver. Efectivamente, vamos a ver, Manuel Alves, pues muy mal, le va a cazar un piso que parece también no ha pasado. Mira, acaba de entrar. Y bueno, ya hemos visto un poco, ¿no? Lo que comentamos de lo interesante que es realmente estas
esta es Fanny Cup, ¿no? Y esta segunda manga, ¿no? Lo que ya Y lo difícil de vaticinaba. la estrategia, y lo difícil de la estrategia, ¿eh? Lo fácil que parecía hacía 3 Y minutos. fíjate, la vuelta rápida al final, que la ha marcado Manuel López, 2.14, Emanuel. ¿no? Hablábamos de 2.13.8. Otra vuelta al final sí que ha apretado, claro, pero hay que considerar que el que ha pasado por Ponce ya ha puesto todo más fresca. Entonces, bueno, se ha acercado a ese tiempo la primera manga, pero vemos que por la ribera lo tiene. Y bueno, pues nada, hasta aquí hasta esta primera ronda de la Fanny Cup, los VTCR de 18 y 19, aquí en Sepang. Y bueno, hemos visto al final una segunda manga, un final bastante entretenido, bastante divertido, de sufrir, ¿no? Como ha En la perdido. última vuelta han hecho, sí, sí, errores estratégicos, básicamente, y justamente lo que decíamos, ¿no? De Didier Reina, que estábamos diciendo una vuelta antes de Sí, si y Pama se ha subido al podio. sí. Ha, O sea, es ha estado muy bien y bueno, y al final se ha visto eso, que incluso conservando neumáticos que pensábamos que era la clave, posiblemente Manuel Alves la ha perdido no por los neumáticos, sino por el combustible, ¿no? Tenía pinta parece ser, que, parece que el ser. otro factor, todos apostamos por el combustible, o sea, por el neumático, el otro factor al final, que es el combustible, ha pesado también, ¿no? Ha tenido su influencia, ¿no? Ese minimizar el llenado del tanque hasta el último litro y al final lo pagas, ¿no? Una victoria que parecía clara. Ha arriesgado al litro, igual lo tenía contado en una carrera en solitario y luego aquí, pues con Pues se ha alguna lucha consumido que ha más. hecho, ha gastado un pelín más y, bueno, le ha faltado ese litrillo. Sí, yo recuerdo una vez hablando con Edu, con Simón O'Mil, sobre esto del apurar. Decía que bueno, que sí, que tienes que ajustar, ¿no? Pero que es absurdo apurar al litro. ¿Te vas a jugar la carrera por 2 litros? Yo eso también me lo he planteado a mí mismo muchas veces. Y Dice, si al final estás hablando de como si dejaras una botella de es Fanta que en el eso asiento de es, al lado, ¿no? Dice, eso ¿eso te es. va a hacer perder la carrera? ¿Una Claro, botella de efectivamente, eso es lo Fanta? que él decía, ¿no? Decía, joder, está bien, no, hay que calcular y hay que echar los litros que hay que echar. Pero aquello de, hostias, es que es un litro menos. Pues si tú estás pensando que es un litro menos, no lo es. No lo es. Y aquí tenemos el caso. Fran le ha pasado más de una vez también a Fran Machuca, que se ha quedado tirado a la última vuelta por 1 litro, ¿no? Pero Y, Fran como corre más que los demás, gasta más. sí, Esto, sí. esto lo dice. Sí, no, Un detalle. Puede ser también el neumático, ¿eh? Igual estaba en la llanta. Que la llanta Puede haber, tampoco te permite correr puede haber recto, ¿eh? explotado. es, Es que claro, es bastante probable. es una de dos, o no hay gasolina o le ha petado una rueda. Es que es así. Claro, Y claro, estos nada. coches a veces son puñeteros, ¿eh? Porque Mira, depende de la categoría, estoy casi no leyendo, se nota. fíjate, estoy leyendo en el Discord que está escribiendo ahora Emanuel López, precisamente, dice que una aplicación que se descargó le decía que iban a ser 13 vueltas, y puso combustible para 13, ya han acabado siendo 14 vueltas. Entonces, es lo que Vale. hablamos, ¿no? Pero eso es mala previsión, porque son 13 vueltas de carrera. Vas que luego dan la vuelta adicional. Eso es lo que no tengo. Roberto tenía que haber frenado lo que habéis comentado de que a veces cuando vas a pasar la meta, eh, pues te quedan 5 segundos para pasar, ¿no? Claro, efectivamente. Y se oye una tele o no sé qué se oye. Pues esa última vuelta, ¿no? Es Esa la, última vuelta además, que depende, además igual ha dependido de él, que él podía haber sí, frenado sí. bueno, igual, bueno, sí, no dejarse adelantar, no, que llegara a cero el contador. Pero viene de una vuelta, has contado 13, has ido más rápido de lo que Sí, creías y haces exacto, 14. Pues mira, exacto. Bueno, no hay que apurar compañeros, tanto, como dice el compañero Enrique, no hay que apurar tanto. sí, ya te digo, el consejo que daba, pues fíjate, Simón O'Mil, Edu, o sea, estamos hablando de un tipo Mega que, Alien. con Megalini, que gestiona, ¿no? Que no es solo rápido, no solo sabe hacer setups, es que gestiona todo esto, que al final es ser un piloto completo. Y me decía eso, ¿no? Ujú. Decía, estamos aquí todos en el grupillo, en el Discord, hablando de este tema y él, joder, es que por 2 litros te la vas a jugar. Y todo, y era como, hostia, pero si es que es súper obvio, tiene que venir una nena a decírmelo, pero si es que es de cajón.
y todos jugamos a Pues sí. intentar que vamos a ver si ganamos una decimilla por un litro menos, y lo que haces es que no ganas esa décima, encima te quedas tirado, ¿no? O tienes que ceder un montón de posiciones. Bueno, compañeros, Pues vamos a sí, despedir la retransmisión. pues Han sí. sido dos carreras muy interesantes, sobre todo la última. Creo que hay pilotos como posiblemente Manuel López, que va a aprender mucho, ¿no? de esta segunda manga, y creo que va a mejorar mucho su estrategia para la siguiente carrera y va a dar más guerra. Yo creo que va a estar ahí arriba. Y bueno, en la siguiente carrera, como decíamos, em, va a ver dónde iba a ser, se me ha olvidado. En Sachsenring, va a ser en Sachsenring. Y bueno, Pues a ver qué nos ofrecen los pilotos y a ver si sigue la parrilla tan llena como hoy, que hemos visto 28 pilotos. viendo este Bueno, comportamiento de esa primera carrera, seguro que va a ser una carrera fantástica, porque incluso si el circuito es más ratonero, más pequeño, ya se ve que se va a ver unas muy bonitas carreras en esta Fanny. Ujú. Y nada, a Eso esperamos, disfrutarlas eso la semana esperamos. que viene. Pues nada, bueno, yo ya me despido también. Y nada, recordaros que toda la información de resultados de los tiempos por vuelta y demás estará en toda la información en la web, tanto de esta carrera como de todos los campeonatos que hay en marcha. pues Un eso es. saludo y buenas noches a Venga, todos. buenas noches a todos, hasta pronto. Buenas noches.